Bueno, pues vamos a tomar inicio. Dios les bendiga a cada uno de los que ya estamos aquí presentes y vamos a hacer una oración para agradecerle al Señor por este tiempo. Aquí hice un pequeño mapa. Sé que tal vez no lo van a ver muy bien, les voy a ir explicando. Ahora no se preocupen tanto por el mapa, este es un mapa mental que yo coloco, que se vende de alguna manera en algunos lugares diferentes, este es el mío, pero en sus hojas tienen la información que necesitan. Yo lo hago así para que ustedes puedan ver a través de esta línea cronológica lo que más o menos vamos a exponer el día de hoy. Así que vamos a dar gracias, mis hermanos, qué bueno que estamos aquí, y vamos a agradecer al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa noche, por este tiempo. Gracias porque a pesar de que los minutos pasan rápido, nos alegramos porque tú, Señor, nos permites estar en este lugar, en tu casa. Te suplico de tu gracia, te suplico de tu misericordia, de esa sabiduría que solamente tú puedes dar, Dios mío, para poder compartirle a mis hermanos de tu palabra, el pensamiento, la enseñanza que hoy nos atañe, Dios mío, en la cual nosotros queremos estar firmes, seguros, Dios, en lo que tú nos has de enseñar. Te damos gracias en este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a ir iniciando. Hoy no vamos a cantar, pero vamos a aprender. Entonces, hoy, hermanos, tenemos lo que conocemos en su momento como la doctrina que es conocida como el rapto, como el arrebatamiento, o en las hojas que le di a usted, dice el traslado. ¿Vale? El traslado. Entonces, dentro de esta doctrina que vamos a estar nosotros viendo el día de hoy, es importante porque es lo que se supone que la iglesia está esperando, el tiempo del arrebatamiento. Y dentro de este tiempo, bueno, vamos a ir viendo que a través de esta línea que acabo de dibujarles, esta es una línea cronológica. Para poder entender lo que es la doctrina del rapto, del traslado, tenemos que entender que la escatología bíblica que nosotros estamos estudiando, si recuerdan, es una doctrina escatológica dispensacional. ¿Sale? Ahí aunque se trabe, pero es una teología escatológica dispensacional. Si usted se acuerda, de alguna manera ya hemos estado estudiando, ya hemos estado argumentando un poquito sobre esta doctrina, esta teoría, en donde nosotros podemos ver los tiempos o administraciones como Dios ha trabajado a través del tiempo con la iglesia, con el pueblo, con su creación. Y ya si se acuerdan algunos de ustedes, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Ahora, ¿por qué se lo repito, hermanos? Porque será importante para ustedes como creyentes y estudiantes que se aprendan las dispensaciones. ¿Sí? Eso es necesario, porque al aprenderse las dispensaciones, al momento de leer la Biblia, es muy interesante porque te ubicas en qué forma está tratando el Señor en cada tiempo en el cual yo hablo o leo de diversas temáticas que se encuentran a través de toda la Escritura. Por eso es importante que nosotros nos lo aprendamos. Y sobre todo cuando nosotros llegamos a temas como este, que son muy controversiales. ¿Sí? El arrebatamiento en particular es una de las doctrinas más controversiales en el mundo teológico.
Independiente que ya dijimos que nosotros sí creemos que existe un milenio. ¿Se acuerdan? Nosotros creemos que existe el milenio, pero recordemos que hay ciertos grupos que creen que el milenio no existe, sino que está aquí en la tierra. Y eso quiere decir entonces que cuando el Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados y después Él ascendió a los cielos, al ascender, Él en los cielos estableció el milenio de manera espiritual. Pero esta doctrina nosotros como dispensacionalistas la tacho porque no la consideramos así. Nosotros consideramos que cuando el Señor subió a los cielos, estableció o abrió un tiempo que conocemos de gracia, lo cual nos debe de llevar poco a poco en nuestro estudio a entender que a través de la interpretación entonces nosotros vamos a tener que ir haciendo diferencia entre Israel y entre la iglesia, que son dos organismos distintos, cada uno con sus promesas, cada uno con sus estructuras. Ustedes ahí en los materiales que les di van a tener muchas razones de por qué creer y entender la diferencia entre la iglesia e Israel. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ir empezando con algo. ¿Qué es el traslado? ¿Qué es el rapto? Bueno, se establece la palabra arrebatamiento, rapto o traslado basado en estas 4 citas bíblicas, sobre todo estableciendo Juan capítulo 14 versículo 3, que si alguien de ustedes me apoyara para leerlo sería de mucha edificación para que así podamos ir abriendo la temática. Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Perfecto. Cuando la palabra de Dios dice los tomaré, cuando dice ahí los tomaré, la palabra en el griego es una palabra, un término que es harpazo. Ese término sí se los invito a que lo anoten porque no viene en sus hojas. Esa es como una información extra. El término harpazo que aparece en Juan capítulo 14 versículo 13 tiene como la referencia de cuando uno da un zarpazo, ¿sí? Y para cuando uno usa, por ejemplo, ese término zarpazo es porque uno va a arrebatar algo, va a jalar uno algo. Entonces inicia la doctrina del rapto, del arrebatamiento en Juan capítulo 14 versículo 13, diciendo a sus discípulos: me voy a preparar lugar para ustedes. Y dentro de este capítulo 14 debemos de establecer que cuando Jesús está hablando de manera particular a un grupo que Él establece como la iglesia, que se diferencia, ya dijimos, a Israel, y tiene que estar claro, que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. La promesa es para la iglesia: vendré y los tomaré, los jalaré, los harpazo, los raptaré, los trasladaré, ¿sí? Por eso se toma ese nombre de la doctrina. Repito, algunos hablan de traslado, rapto o arrebatamiento. Esas 3 posturas nos enseñan que el Señor Jesús, cuando antes de subir a los cielos, le dio una promesa a su iglesia en particular, que Él vendría por ella. ¿Sale? Entonces, otro versículo que tenemos que leer en este momento y que les invito a que me apoyen es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está otro soporte doctrinal bíblico sobre esta doctrina que establece que el Señor va a hacer una gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que conocemos como su segunda venida. Él debemos entender en esta tabla cronológica. Aquí encontramos, por ejemplo, el año cero, y dentro del año cero él vino a nacer, ya haciendo conclusiones muchos de los estudiosos. Perdón, aquí ya el año cero está por aquí, año cero. Y muchos dicen que el Señor Jesús nació el año 3 o 4 antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, nosotros decimos, se supone que el año cero es el año que el Señor Jesús nació, pero haciendo estudios cronológicos ya los grandes eruditos han llegado a la conclusión que entre el 3 o 4 fue cuando nació Jesús. Los judíos lo posicionan hasta el día 7, hasta el año 7, perdón, 7 años atrás del año 0. Pero independiente de eso, hermanos, no nos vamos a enfrascar si nació en el 7, en el 3 o el 4. Lo importante es que él nació, ¿vale? Cuando él muere en la cruz del Calvario, llega el punto en donde él asciende a los cielos y dijimos que abre un tiempo nuevo llamado la gracia. La gracia, o también conocida como la iglesia, en donde un grupo de personas en particular van a recibir la salvación no a través de un sistema religioso que en la dispensación pasada se había conocido como la ley, sino que ahora la fuente de salvación únicamente va a ser por gracia, por medio de la fe. Entonces la fe y la gracia quedan unidos. Aquel que tenga fe podrá recibir de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo y entonces va a heredar una promesa de vida eterna, muy distintas a las promesas que la Escritura le hizo al pueblo de Israel, que ya las estudiamos. ¿Se acuerdan? Los pactos bíblicos: el pacto de tierra, el pacto del trono, el pacto de las bendiciones, serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Entonces es algo muy distinto lo que nosotros podemos observar en el trato entre la iglesia e Israel, ¿sale? Ahora, ¿dónde surge todo? Ya estamos aquí en el arrebatamiento. Dijimos claramente que el arrebatamiento se soporta en Juan capítulo 14, se soporta en 1 Tesalonicenses 4:17, y quiero que también me ayuden a ir a 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, para que me ayuden a leerlo y a través de eso sigamos paseándonos por esta doctrina que tiene que ver con el arrebatamiento, ¿vale? Perfecto. Ahí se vuelve otra vez a afirmar y de alguna manera hay una concordancia con 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 sobre una trompeta. ¿Sí? El Señor con voz de trompeta. Aquí se vuelve a ver una trompeta y se vuelve a observar. Dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dentro de esta transformación se cree precisamente que el rapto o el arrebatamiento es el momento en donde el Señor va a tomar a su iglesia para llevarla con Él. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Él juntamente en el cielo. ¿Sí? El encuentro del arrebatamiento con el Señor Jesucristo va a ser en el cielo.
La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la venida de Él a la tierra. Son dos cosas que tenemos que especificar claramente. El arrebatamiento es un encuentro en los cielos, es un encuentro espiritual invisible, y la segunda venida de nuestro Señor es un evento visible. Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al versículo 20, nos muestra claramente cómo el Señor en su segunda venida vendrá con sus santos en gloria. Y cuando se refiere a esos santos en gloria, se está refiriendo precisamente al grupo que Él rescató, al grupo que Él redimió. ¿Sale? Dentro de la doctrina del arrebatamiento hay varias creencias, hay varias doctrinas, y dentro de estas doctrinas hay algunos que piensan que la teoría del rapto va a ser un rapto parcial. ¿Sí? Cuando hablo de parcial, es que el Señor va a arrebatar solamente a los que se estén portando bien cuando Él venga. No sé si han oído que dicen: híjole, pórtate bien, no es el que venga el rapto y te quedas. Cuando tú piensas que el Señor viene en el rapto y tú no estás bien con Él, entonces tú no estás dándole crédito a la salvación por gracia, sino que tú le estás atribuyendo a tus propias obras, tus propios méritos, la capacidad de que el Señor te lleve con Él. Y esto a veces lo enseñan como para atemorizar a los hermanos para que se porten bien. Pero aquí la importancia de que el que es salvo no necesita ser atemorizado, porque si él ha entendido lo que es el Señor, el Espíritu Santo que mora en él lo va a atemorizar sin necesidad de que nadie le diga nada, y no va a ser un temor de pérdida, sino un temor para agradar a aquel que ya salvó. ¿Sí? Eso es muy importante, porque se escucha mucho sobre este tema de que, híjole, ¿y si te quedas? Entonces, el que se queda, hermano, vamos a entender que nunca fue cristiano. Por eso aquí viene la diferencia entre iglesia que es nacida de nuevo e iglesia profesante. ¿Qué es la iglesia profesante? La que de labios dice ser parte de la iglesia. Profesa venir al culto, profesa cantar, profesa creer, es más, evangeliza, pero en su naturaleza no está el nuevo nacimiento, no está el sello del Espíritu Santo, lo cual nos indica que solamente es un religioso, un profesante más de la fe. Y el arrebatamiento, como se ha regalado la salvación por gracia, y esta gracia abarca por ahí, si tienen ustedes, lo que es la propiciación. Estas doctrinas, hermanos, de la propiciación, la reconciliación, estos tres puntos, hermanos, que tengo aquí, son doctrinas de salvación. Yo sé que ahí no le van a encontrar, nada más es para irles ahí como que animando la plática, ¿no? Pero estas doctrinas de salvación son las que de alguna manera nos aseguran la salvación. Si yo soy salvo, no es por mis obras, es por gracia en base a la propiciación, lo que el Señor pagó a través de su sangre, lo que Él propició. El pago que Él dio por nosotros lo hizo Él, y no depende de nosotros el poder cubrir un pago. Así que cuando nosotros hablamos también de la reconciliación, es que Jesucristo fue el que decidió, a través de su obra, reconciliar a aquellos pecadores por el precio de su muerte, de su sangre. Y entonces la reconciliación no depende de mis obras ni de mis hechos, sino de lo que Él pagó por mí.
no depende. Sin embargo, alguien que ha recibido la propiciación, alguien que ha recibido la reconciliación, alguien que ha recibido la redención, que es el perdón de los pecados, se infiere que va a haber nacido de nuevo, y por esta situación entonces él va a vivir agradecido, entendido de que lo que él tiene es una salvación por gracia. ¿Sí? Esto lo establezco porque se escucha, tal vez aquí no nos ha tocado escucharlo, pero a mí me ha tocado mucho oír que, híjole, si no te estás portando bien, cuando venga el arrebatamiento te quedas. ¿Sí? Entonces, eso es como un tema como para meter miedo, repito, pero no es así. El Señor en el Evangelio de gracia no vino a meternos miedo, vino a darnos salvación, y esa salvación viene a alegrar y a colocar gozo en el que la recibe. Por eso el tema de Apocalipsis, hermanos, al cristiano nacido de nuevo, Apocalipsis no le da miedo, porque Apocalipsis es un tiempo de ira, de juicio para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Apocalipsis después del capítulo 4, donde aquí, Apocalipsis 4, versículo 1, si alguien me ayuda a leerlo, ahí se ve la última aparición de la revelación de la iglesia ya salvada, de la iglesia que ya obtuvo salvación a través de una simbología o una analogía que el apóstol Juan vive en ese momento. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando Juan, en el capítulo 4, versículo 1, experimenta esta visión, este momento especial con el Señor, se ha llegado a comparar de manera analógica o simbólica que cuando Juan le dice ven y sube, está haciendo una representación también de lo que es el arrebatamiento, porque en el momento que él sube, él empieza a ver de alguna manera las cosas que han de ser después de que venga el arrebatamiento. Capítulo 4 dice que vio a 24 ancianos. Y esos 24 ancianos, hermanos, que no les coloqué aquí, pero están en sus hojas, representa a la iglesia. Cuando nosotros vamos a la ley, solamente había un sumo sacerdote, y solamente el pueblo levítico le pertenecía o ejercía este sacerdocio. Y en Crónicas, ahí en sus hojas, en su momento leanlo, en Crónicas se observa que cuando viene David, restauran el sacerdocio levítico, la adoración, y entonces hacen la división para que 24 sacerdotes de la línea levítica gobiernen una vez más o se restablezca el orden del culto judío o israelita. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, la Escritura dice que el Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, lo que quiere decir que los 24 ancianos que vemos en Apocalipsis capítulo 4 están representando a la iglesia, representando a los 24 sacerdotes a la luz de Crónicas. Ahora nosotros no somos solamente una tribu, sino que Él vino a comprar un pueblo multiforme: judíos, poblanos, chinos, musulmanes, de toda nación. Y todos esos que compró a precio de sangre a través de la propiciación, redención y reconciliación, los ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando el arrebatamiento viene, se infiere que lo que es levantada es la iglesia, es quitada del medio, porque el tiempo de gracia a través de las dispensaciones se termina. ¿Sí? Hermanos, los judíos que crean, que hayan creído en Jesucristo, sí serán arrebatados. Los judíos que crean en el tiempo de la gracia van a recibir lo que el tiempo de la gracia ofrece, que es salvación.
aunque sean parte del Israel natural, pero hay oportunidad porque hay muchos judíos que sí han sido salvos, así como musulmanes, así como de todas las naciones, pero eso va a ser a través de la fe, de una promesa espiritual distinta a la que se va a obrar cuando el Señor retome su trabajo en la semana 70 con el pueblo de Israel. Por eso es importante cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9, si me ayudan a leerlo, Daniel capítulo 9, versículo 24, y me van a ayudar a leerlo hasta el 27, para que veamos también por qué razón se abre este tiempo y por qué hacemos como una división entre la semana 69 y la semana 70, que tiene que ver con los 7 años de tribulación, y se abre este hueco de gracia. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Perfecto. La semana 70 es uno de los argumentos más fuertes para que nosotros podamos entender que la semana 70 son 7 años de tribulación, 7 años de prueba, 7 años que se han determinado a través de Jeremías 30, versículo 7, como la angustia para Jacob. Cuando inicia el capítulo 9, y ustedes leen el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel está en el tiempo de la ley, Daniel es judío, Daniel está orando por el pueblo judío, y la respuesta que viene de parte de Dios a Daniel es para el pueblo judío. No tiene nada que ver con la iglesia. Y empieza a establecer un orden cronológico que de alguna manera tiene que ver con estas 69 semanas. Dice que en la semana 69 se le dará muerte a un Mesías príncipe, a un príncipe. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Luego habla de la destrucción o la destrucción de un templo. Se habla de que en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén a través de los romanos o por mano de los romanos. Y dice, y entonces vendrá un tiempo de prevaricación hasta que venga el fin o la desolación. Y ese tiempo precisamente es el que nosotros estamos viviendo aquí, ese tiempo que nosotros hemos conocido como la gracia. Y abre el intervalo porque luego dice, y después por otra semana. Si se dan cuenta, abre del 69 otro intervalo para hablar ahora de un nuevo tiempo que tiene que ver con la semana 70. ¿Cuál es el propósito de la semana 70? Dice ahí, juzgar. Por eso decimos que la semana 70 es un tiempo de juicio, de angustia, pero no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, porque las 70 semanas fueron declaradas para el pueblo de Israel. La iglesia, hermanos, si se acuerdan, y
creo que fue la semana pasada, la iglesia a la luz de las Escrituras, ¿qué es? ¿Una revelación conocida o es un misterio? En el Antiguo Testamento la iglesia no figura de manera visible, sino que el mismo Pablo en Efesios y en Colosenses dice: yo soy el predicador, yo soy el de un misterio que nos dejó Jesucristo. Ese misterio tiene que ver con el tiempo en el cual el Señor iba a abrir un tiempo de gracia a través de la fe para cumplir los pactos, por lo menos abrámico, de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero este tiempo en particular es un tiempo de fe. ¿En dónde la salvación es por fe? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se abre aquí y que empieza a bendecir a toda la iglesia en este tiempo de gracia con las bendiciones espirituales. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 27? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, por eso la iglesia no puede estar en la tribulación. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como cristianos, por lo menos nuestro grupo, nos consideramos pretribucionales. Creemos que nosotros vamos a ser raptados antes de que empiece la tribulación. Antes de que empiece la tribulación, la iglesia tiene que ser tomada, arrebatada, trasladada. Porque hay un grupo que habla de que la iglesia va a ser tomada a la mitad de la tribulación. A este grupo se le llama medtribucionalista. Y hay otro grupo que piensa que la iglesia va a ser arrebatada y al mismo tiempo que está siendo arrebatada, a ese mismo tiempo va a estar regresando con el Señor Jesús. El problema de estas dos posturas, medtribucional y posttribucional, es que colocan a la iglesia en un tiempo que fue fijado para Israel, un tiempo de angustia para Jacob. Y entonces esto pone en tela de juicio, porque la iglesia ha sido, o se le ha prometido ser librada de ese tiempo a través de estos versículos. Si me ayudan a leerlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí es Primera de Tesalonicenses? Y esperar que los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira. Quien nos libra de la ira. ¿A quién estamos esperando? A Jesús. ¿Pero por qué lo estamos esperando? ¿Para que nos venga juicio? Dice ahí que estamos esperando para que nos libre de la ira. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 3:10? Donde habla a las iglesias de alguna manera. Apocalipsis 3:10. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor Jesús? Que Él promete que la iglesia va a ser librada de este tiempo especial, particular, que la Escritura nos revela que es un tiempo de tribulación, de angustia para Jacob. 7 años que Apocalipsis, después del capítulo 4, iniciando el capítulo 6, empieza a mostrar los sellos, las copas de la ira, las trompetas. Entonces, no podemos o irnos a la mitad de la tribulación, porque dentro de estos 3 años y medio ya empezó el juicio.
Y la promesa para la iglesia es quitarnos del juicio. Ahora, ¿por qué sustentan este tipo de argumento? Porque usan desde el principio que vimos la interpretación de la escatología, usan una mezcla de interpretar las escrituras literalmente y en su momento alegóricamente. Empiezan a jugar con la interpretación. Y eso da lugar a que sí creen que hay un milenio, pero ellos espiritualizan que la iglesia tiene que pasar forzosamente por tribulación. El problema, amados hermanos, es que si nosotros nos ponemos a ver sobre la tribulación, la iglesia tiene, desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta nuestros días, tribulación, ¿sí o no? La iglesia ha vivido bajo una cierta tribulación que no tiene nada que ver con este tiempo específico para el pueblo de Israel. Esta tribulación que el pueblo ha sufrido es porque ese tiempo está gobernado por los gentiles, ¿sí? Pero no los gentiles buenos, sino los gentiles malos. La obra del diablo está sobre nosotros y obviamente como el rechazo del Mesías está presente, entonces la iglesia va a sufrir persecución porque desde el principio así lo vivió. Pero la promesa para la iglesia es que cada uno que muera va a morir en Cristo y va a ser llevado a la vida eterna. La promesa para la iglesia es que cuando venga el rapto, los que estemos vivos vamos a ser librados precisamente de este tiempo de tribulación. Y eso es muy interesante. Por eso es que nosotros no creemos que vamos a pasar los 3 primeros años y medio de la tribulación, porque el Señor ya nos prometió librarnos de ellos. No vamos a pasar hasta el final porque nos ha prometido librarnos de ellos. Dentro de los exponentes aquí en México que cambiaron su rumbo de doctrina pretribulacional está Armando Alducin, que no sé si ya se regresó. Armando Alducin dice que vamos a pasar los 3 primeros años de la tribulación. Nosotros creemos que no, porque si entonces nosotros pasamos los 3 años y medio o nos vamos hasta el final de la tribulación, entonces la venida del Señor no sería inminente. ¿Qué es inminente? Que no sabemos cuándo viene, solamente sabemos que viene. Mateo capítulo 24, versículo 36, si quieren abrirlo, el Señor Jesús está hablando en este sermón del capítulo 24 precisamente sobre los tiempos que se van a derramar en los últimos días. Y Jesús claramente, ahorita que lo lean ustedes, el que lo vaya a leer, nos va a decir que el arrebatamiento es algo inminente. ¿Qué dice? 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Alguien puede saber cuándo viene el arrebatamiento? No, tristemente, y me da tristeza porque considero que Armando Alducin, por ejemplo, tiene unos sermones muy preciosos. Pero en esa línea, él ya va, creo que 2 veces que quiere atinarle cuando viene. Los testigos de Jehová le quisieron atinar cuando venía. Los adventistas le han querido atinar cuando venía. Los mormones, por otro lado, dicen que ya ellos están en el reino, tienen otra ideología muy distinta. Dentro del cristianismo, muchos quieren atinarle cuando viene. Pero capítulo 24, versículo 36 de Mateo, nos deja claro que nadie puede osar, intentar, tratar de declarar cuándo viene el Señor o su arrebatamiento, porque eso dice que ni los ángeles del cielo. Amados, si un ángel del cielo no lo sabe, ¿cómo puedo yo, un simple mortal, ponerme a jugar, a colocar fechas de cuándo viene el arrebatamiento?
Ahora, cuando el arrebatamiento venga, empieza algo diferente. Porque cuando el arrebatamiento viene, no sabemos cuánto tiempo después de que la iglesia haya sido arrebatada, el anticristo se manifiesta en plenitud. Porque puede ser una semana, pueden ser 2 meses, porque cuando venga el arrebatamiento se infiere que el mundo va a quedar en un caos, en un desorden, en un susto, en una preocupación, en donde alguien tiene que venir a poner orden. Y aquí es donde va a surgir precisamente el anticristo. Ahora, ¿por qué no puede venir el anticristo? ¿Por qué no puedo atinarle que el anticristo, como decían hace tiempo, era Obama? ¿Por qué no puedo decir con certeza que sea Francisco Javier? ¿Por qué no puedo hablar sobre un gobernante? Porque el anticristo, cuando sea revelado, nosotros no vamos a estar ni vamos a saber quién es. ¿Sí? No podemos empezar a jugar quién es el anticristo, porque cuando la iglesia sea arrebatada, yo tengo que entender que es cuando la iglesia se va y hay un personaje que está impidiendo que la obra impía, maléfica del anticristo se manifieste. Y eso que está impidiendo la venida, muchos han atribuido que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Si vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8, vamos a encontrar esa referencia de que no podemos establecer que el anticristo ya está aquí, no podemos creer que la iglesia va a ser arrebatada un tiempo en donde nosotros creemos, porque para que sea arrebatada tiene que ser quitado el que estorba al anticristo. Y se entiende que ese estorbo, se oye feo, es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Una vez arrebatado a la iglesia, la obra del Espíritu Santo que se manifiesta a través de la gracia va a cesar, se termina. Y entonces, como empieza el trato con Israel en los 100 años de tribulación, tiene que manifestarse el hombre de pecado. A ver si me ayudan. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se dan cuenta que dice ahí? Hay algo que a este ser maligno lo detiene para que empiece a hacer la obra que va a hacer. Recuerden que Dios, al ser soberano, el hecho de que venga el anticristo es porque Dios permite que venga el anticristo, porque Él mismo está permitiendo ese plan, porque es la forma en que va a meter a juicio a su propio pueblo por haber rechazado al Mesías y al mundo por haberlo rechazado. Entonces Dios sabe en el momento en que va a quitar a la iglesia. Ahora muchos han dicho, ¿cuándo va a quitar Dios a la iglesia? Hay una frase en Romanos capítulo 11, versículo 25, que dice que hasta que llegue la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Si usted no me ayuda a leerlo ahí, Romanos capítulo 11, versículo 25, nos habla de una frase que es la plenitud de los gentiles. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Capítulo 11 de Romanos, Pablo habla sobre el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El Romanos capítulo 11, Pablo está hablando de Israel, cómo el pueblo de Israel se endureció. Y por estar endurecido tiene una venda que no logra entender el evangelio. Porque primero que nada ya dijimos que la iglesia es un misterio. Y este misterio únicamente puede ser entendido a través de la obra del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas.
¿Cómo se conoce este misterio? A través de la predicación del Evangelio. Por eso nosotros hoy predicamos el Evangelio de Jesucristo y la salvación por gracia. Porque la salvación que se va a obrar en la semana 70 a través de la predicación de 144,000 israelitas. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de 144,000 que según son de su grupo y que son especiales y que no sé qué. Y bueno, uno dice, bueno, ya se les acabaron los lugares, todavía hay o no hay. Pero Apocalipsis habla que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, levantados en el tiempo de esta tribulación con el propósito de dar a conocer el Evangelio de Jesús, pero ya no a la luz de la gracia, sino que ahorita antes de que llegaran, decíamos el pastor y yo, cuando este Evangelio se esté predicando, en la manera de arrebatarlo va a ser a través de la fe, pero de esa fe que te va a llevar a la muerte. Porque en Apocalipsis se habla de una marca, que va a haber una marca, y el que la reciba ya tiene la marca de la bestia. Entonces el creyente, no hablo del cristiano, el creyente de ese momento que reciba la marca perdió su salvación. ¿Sí? Los que quieran entrar al reino milenial tendrán que morir por la causa. Así que ya no es un evangelio de gracia, ¿o sí? Ya empieza un evangelio de obras, pero porque es un evangelio que el Señor está tratando principalmente con el pueblo de Israel. Por eso la escatología dispensacional fundamenta sus divisiones muy claras en hacer la distinción entre lo que es la iglesia y lo que es Israel. Porque el ministerio de la iglesia inicia cuando el Señor asciende, pero 50 días después, día de Pentecostés, ¿qué sucede? Se derrama el Espíritu Santo y se inaugura este tiempo que es conocido como la iglesia, un tiempo de gracia. ¿Quién lo establece? El Espíritu Santo. Y ese evangelio de gracia es por medio de gracia, a través de la fe. No podemos comprar la salvación, distinto a lo que va a pasar en la semana 70. Entonces, si nosotros empezamos a ver cuándo vendrá el arrebatamiento, hermanos, es algo inminente, no sabemos. No podemos declarar cuánto sea. Lo único que sí sabemos es que el Señor está llenando un número para que se dé la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último o la última persona que Dios en su mente tenga para salvar y diga él, se cerró, como con el arca de Noé, se cerró, se cerró. El que se va en el arrebatamiento es porque ha recibido salvación. El que se quede, que era de la iglesia profesante, ¿a qué se queda? A un juicio, a tribulación. Y se entiende, según la mayoría de los autores que yo he leído, que el que se quede después de la tribulación ya no tiene derecho a salvación porque rechazó el evangelio de gracia. Y la nueva oportunidad que se abre en la semana 70 primero es para Israel. Por eso son 144,000 que van a predicar a Israel y a las naciones que no conocen ese evangelio. ¿Y se acuerdan que decíamos? ¿Y habrá gente que no conozca el evangelio? Ya dijimos por lo menos que la mitad de la población mundial no conoce a Jesús. Entonces, ¿habrá salvos? Porque hay una parte en donde dice: y vi a los santos que salieron de la tribulación y su número era grande. Y dicen, ahí está la iglesia. No, esos son los que serán salvos por medio de la muerte, por medio de la convicción. ¿Sí?
porque hoy nosotros morimos por nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra muerte, por ejemplo, cuando estuvieron los mártires de las catacumbas, que morían por la fe en el Señor Jesús, no era su muerte la que les daba salvación. Ellos estaban tan seguros de que ya eran salvos que morían por él. En este tiempo no. Se va a manifestar algo como lo que había aquí. La ley. ¿Mueres por este evangelio? Sí, entonces puedes ser salvo. ¿Habrá fe en esto? Siempre va a haber fe. Pero es muy distinta la comparación que nosotros siempre debemos de tener clara en base a la división de lo que es la iglesia y el pueblo de Israel. ¿Sale? Sí, Verónica. ¿Cuál es la cita bíblica que sustenta o que habla de los que van a predicar en ese momento la palabra? Los 144,000, podemos ir a Apocalipsis, mi hermana. Vamos a Apocalipsis. Todos juntos. Y vamos a ir al capítulo 7. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000. Y ahí empieza a mencionar cuántos y de dónde son dichos personajes que cuentan con los 144,000. Y vuelven a aparecer en el capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz como si del cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron reunidos dentro de la tierra. Cuando dice que esos 144,000 tenían el nombre de él y de su Padre, los teólogos hablan de que tener el nombre de él tenía que ver con el conocimiento de ese evangelio que ellos estuvieron predicando. Que en el capítulo 7 no se nos dice claramente que van a predicar, pero eso es el trabajo que se infiere que van a salir a hacer, a predicar sobre sobre este evangelio a las naciones. Por eso es que cuando ellos se ven ya muertos, ya se ve un gran número de personas. Es como el fruto o el resultado de lo que van a hacer ellos. ¿Sale? Ahí es donde están los 144,000. ¿Sí? Ya nada más que, hermana, si hay que leer, como que lo vamos a ver en un estudio particular sobre la función de los 144,000. ¿Sí? Ahorita más que nada nos estamos como aterrizando en el arrebatamiento, porque hay muchas dudas sobre la semana 70, por ejemplo. Hay dudas también como, no sé, sobre la segunda venida. ¿Dónde va a estar la iglesia, por ejemplo, en este tiempo? Que es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Sí? Las bodas del Cordero, el juicio para los cristianos arrebatados, que es el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no es para juicio ni condenación, tiene otra función. Pues la otra semana, por ejemplo, vamos a ver que una vez que la iglesia está siendo arrebatada, mientras aquí hay paz, se los adelanto, mientras aquí hay paz 3 años y medio, se infiere simbólicamente que arriba hay 3 años y medio del juicio de Cristo, el tema de Dios sobre los cristianos, donde se expondrán nuestras obras, qué hicimos y qué no hicimos. ¿Se nos va a quitar la salvación? No.
pero veremos que no la merecíamos. Y entonces ahí volveremos a decirle al Señor, tuya es la salvación, no merecemos estar aquí. Cuando aquí empiece la gran tribulación, en el cielo empiezan las bodas del Cordero, la fiesta. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y de ahí vamos a ver también en su momento el propósito de los 144,000 y también otros dos personajes que van a aparecer por aquí, que se le llaman los dos olivos. ¿Sí? Que ahí en sus hojitas, cuando las lean, van a ver que aparecen dos personajes que muchos de los que hablan del metribucionalismo, estos dos personajes mencionan que a la mitad de los 7 años ellos mueren y a los 3 días y medio resucitan y suben al cielo arrebatados. Eso sí va a pasar, pero los exponentes del metribucionalismo colocan esos dos olivos como si fuera la iglesia muerta y la iglesia viva. Y entonces ahí está, bajo esos dos personajes está representada la iglesia, pero no está representada la iglesia porque dijimos una vez más que este tiempo en particular, interpretándolo literalmente, es un tiempo de angustia para Israel. Es retomar la semana 70 que Daniel recibió en revelación con el propósito de saber el destino del pueblo de Israel. Ahora, nosotros tenemos nuestro destino. Jesús nos habló de nuestro destino como iglesia, ¿sí? ¿Cuál es nuestro destino? Que perseveremos. No hay señales en particular, aunque sí las señales nos ayudan, como la iglesia de la Odisea, la apostasía y todo eso, pero tenemos que entender que siempre ha habido apostasía, siempre ha habido iglesia rebelde, siempre ha habido persecuciones, terremotos, guerras. ¿Qué con los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial? Ellos pudieron haber dicho, ya viene el tiempo, ya nos vamos, pero como la venida del Señor por nosotros es inminente, y cuando vendrá, según Él, hasta que la plenitud de los gentiles sea completada. Y entonces, con el rapto de la iglesia, se quita lo que impide la aparición del anticristo, a este inicuo que va a venir a ser de las suyas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, mis hermanos? ¿Con confianza? Dígame. ¿Hay quien considera la gran tribulación como parte de las dispensaciones? No. Vamos a estudiar en un punto las dispensaciones y vamos a ver precisamente que cada dispensación, por ejemplo, tiene una base que se coloca para que ese pueblo dentro de esa administración tenga una ley, tenga una forma de obediencia. ¿Sí? Por ejemplo, Adán y Eva dentro del huerto, ¿cuál era su palabra? No coman de huerto. Fuera, con la conciencia es no maten a los hombres, y da otras instrucciones. En la promesa hay otras instrucciones. La ley hay otras instrucciones. Como en cada dispensación el pueblo ha fallado, cada dispensación termina con un juicio. El juicio aquí en la ley se establece cuando el pueblo de Israel es dispersado. Cuando los babilonios toman al pueblo de Israel, cuando los asirios destruyen al pueblo de Israel. ¿Sí? Y ahí se ve, desde ahí se empieza a ver una señal de juicio, porque permanece el juicio, tanto así que cuando viene el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel se mantiene en juicio, porque ¿quién nos tiene en opresión? Los romanos. ¿Sí? Hay un juicio, hay una ley, hay un juicio, y luego hay una nueva oportunidad para la entrada a otra dispensación. Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se abre el panorama a un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, donde observamos precisamente que la iglesia de la Odisea, ¿sí?, que es la última iglesia, nos revela que también la iglesia, si hubiese sido por su labor, no se salva. Porque
cuál fue o cuál es nuestra encomienda, hermanos, según Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo el comportamiento cristiano. La pregunta es, ¿lo hemos hecho como iglesia? No. Entonces, como también la iglesia no ha caído en esto, ¿cuál es lo que le toca a la iglesia? Que se quede juicio. La nueva oportunidad que le da Dios a la iglesia es el arrebatamiento para quitar, porque siempre en cada dispensación Dios salvó un grupo. Adán y Eva, luego sacó a Seth, luego sacó a Noé. Nos damos cuenta que en cada tiempo Dios va sacando a su remanente. Aún dentro de la ley hay un remanente. En la gracia hay un remanente. El remanente es el que va a ser arrebatado. Por eso hablé de la iglesia profesante y de la iglesia nacida de nuevo. La iglesia nacida de nuevo es la que se arrebata. Entonces, cuando es arrebatada, ¿qué es lo que inicia como en cada dispensación? Un juicio. Por eso el que se quede de esa iglesia no se queda para ver si se salva, se queda para juicio. Pero se abre la nueva oportunidad a través del retomar el Señor la semana 70, que aunque viene un juicio, pero se abre la oportunidad porque por medio de los 144,000, por medio de los 2 olivos, se empieza a predicar otra vez una nueva oportunidad para poder entrar al milenio. Y vamos a ver cómo en el milenio, cuando lo estudiemos, también se espera que en el milenio, que ya no está el diablo porque está atado, esa generación triunfe. Pero nos damos cuenta que el Señor, antes de que acabe el milenio, suelta el diablo vuelve a engañar a algunos, esos algunos se ponen en contra del Señor y vuelve a haber otro juicio. ¿Cuál es el juicio? Destruir a los que se levantan con el Señor. Y viene la nueva oportunidad, y la última, que entramos al reino eterno. Por esa razón también establecemos de que el que se quedó después del rapto de la iglesia profesante, se quedó. No hay oportunidad. Porque así como cuando les decía yo, se cerraron las puertas del arca de Noé, se acabó la oportunidad. Entonces, o es hoy o no es. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque al final del día el arrebatamiento es una promesa de que la iglesia, su iglesia, sea librada de estos dolores. Porque no ha sido librada de todos los otros dolores que hemos o se ha pasado a través de todo este tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Cada dispensación trae un juicio y trae una renovación. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, mis hermanos? ¿Pregunta? ¿Seguros? Entonces podemos como que ir aterrizando, ¿no? Entonces dijimos que aquí, hablando de Israel, se abre a través de las 70 semanas, 69, 70. Este es el hueco de lo que les hablaba yo en su momento, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que el rapto o el arrebatamiento es una doctrina con sustento bíblico. No nos vamos a la mitad, no nos vamos al final, nos vamos antes. ¿Sí? ¿Cómo pasará? Dice ahí que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, esto quiere decir, si nosotros estuviéramos ahorita en este momento y se viniera el arrebatamiento, desapareceríamos de los que están. Fíjense, imagínense qué tremendo. Hay un estudio bíblico. Somos 2, 4, 6, 7. De los 7 que vinieron, que veamos que nomás se van 2, porque esa es una relación más o menos. No porque haya 7 se van a ir los 7, porque ahí es donde la iglesia profesante es una cosa. El domingo vemos muchos, pero no sabemos de esos muchos quiénes son realmente nacidos de nuevo, obedientes al Evangelio, sellados por el Señor y que van a ser tomados. Aquí sí, amados hermanos, pudiera yo decirles de juego, les meto miedo. Les meto miedo.
Porque, por ejemplo, yo pudiera decirle, y a mí mismo, tengo que hacerme un autoexamen y decir, Señor, ¿realmente he nacido de nuevo? Porque si mi conducta no es congruente con el resultado que el Espíritu Santo hace en el creyente, entonces yo tengo que decirle, al oír esto, Señor, si yo creo que no he nacido de nuevo, entonces, hoy que es tiempo, ayúdame a nacer de nuevo, cámbiame. Y si soy nacido de nuevo, ¿me quiero esforzar más? Porque no me quiero quedar, no porque yo compre tu salvación, sino porque sé que es por fe y tú la regalas. Y entonces yo como creyente tengo que decirle, Señor, si soy o no soy, Señor, hazme tu hijo. Y aquí viene el clamor de que aunque seas hijo, yo me siento hijo, hermanos. Yo estoy seguro que soy hijo. Pero aún al ver todo esto, le digo, Señor, si soy tu hijo, hazme más tu hijo. ¿Por qué? Porque hay una situación difícil. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Con esto vamos a ir ya terminando. Hoy, a pesar de que se dan cuenta que es un tema muy bonito, no es tan extenso porque pues hay muchas citas bíblicas que vimos y en sus hojas ustedes van a sacar muchas dudas que pudieron haber quedado y ahí hay muchas citas bíblicas, mis hermanos. Yo les recomiendo que cada una de las citas bíblicas, cuando hagan su estudio de lectura, traten de leerlas, porque aquí vimos solamente las más importantes, a mi consideración, ¿sí? Pero hay muchas que nos van a abrir más luz sobre la iglesia. Y cierro con el principio de dolores. Mateo 24:8 nos muestra que vendrían guerras, hambres, pestes, y esto solamente sería principio de dolores, porque el versículo 9 dice, entonces os entregarán en tribulación. Semana 70. ¿Sí? Capítulo 24:8 dice, y esto es principio de dolores. Ahí se vuelve a observar como ese paréntesis, donde, y entonces ¿cómo? Pasó un tiempo y entonces os entregarán a tribulación. ¿Vale? Y pues con esto terminamos, hermanos. Si no hubiese alguna duda, ya te hermano. De los cristianos originales, digamos, los primeros en la ley, ellos van a resucitar junto con los que resuciten después de la tribulación de los israelitas. Así es. Aquí vamos a ver también otro tema que son las resurrecciones. No me quiero adelantar mucho, pero la resurrección que se manifiesta en el arrebatamiento es para la iglesia y, como dijo mi hermano César, para los israelitas que hayan creído en este evangelio en ese tiempo. Pero los que murieron de aquí hacia atrás no van a resucitar aquí en el arrebatamiento, porque la promesa de estos es aquí. Va a haber una resurrección donde algunos van a entrar al milenio resucitados, un remanente, porque recuerden que las promesas que Dios hizo de resurrección para su pueblo, muchas de ellas las va a cumplir ¿en dónde? En el milenio. Entonces, cuando hablamos de resurrección, aun cuando hablamos de arrebatamiento, traslados, vamos a ver que hay también diferentes traslados. Pero cada quien dice, si ustedes terminan de leer Corintios capítulo 15 y leen todo el capítulo, dice, pero todos en su debido orden. La resurrección, primero Cristo, luego las primicias y luego los que queden. Las primicias hablan de la resurrección, de cuando Él, ¿se acuerdan cuando Él resucita? Él es la primera resurrección. Las primicias son los que resucitaron en ese día, pero que volvieron a morir. Las primicias. Luego dice, y luego los que hayamos, ya es la iglesia. ¿Sí? Entonces, como que todo tiene un cierto orden interesante, que gracias a Dios que muchos se han dedicado en este tiempo. Hay muchos problemas para cerrar el tema,
en cuanto a la escatología, en cuanto a nuestra creencia dispensacional, hermanos. Por ejemplo, muchos bautistas no van a estar de acuerdo en lo que nosotros estamos hablando. Muchos luteranos, muchos presbiterianos no van a estar tan de acuerdo, porque ellos dicen que esta doctrina de la dispensación surgió apenas en el siglo pasado, con unos teólogos. Pero no quiere decir que por nuevo sea falso, porque dentro de la historia de la iglesia ha habido tiempos en donde se ha peleado por diferentes doctrinas a través del tiempo. Por ejemplo, hubo un tiempo en donde se peleó, y creo que se los di en algunas de sus hojas, se peleó sobre lo que era el nacimiento virginal de Jesucristo. En otros se peleó sobre su deidad, en otros se peleó sobre el Espíritu Santo, en otros se debatió sobre la salvación, lo que le llaman el pelagianismo, de Pelagio contra San Agustín. Entonces, dentro de la historia se ha peleado por diferentes doctrinas hasta que se llega como un acuerdo. De las doctrinas menos estudiadas ha sido la escatología. Se ha creído mucho, pero del siglo pasado para acá se empezó a meter un auge por el estudio de la escatología. ¿Por qué será? Yo considero que como ya son últimos tiempos, el Señor quiere avisarle a su iglesia que esté segura, que milite, que se arrepienta. Por eso la Odisea, ¿qué le dice a la Odisea? Dice, si estás oyendo, arrepiéntete. ¿Sí? Porque si te arrepientes, dice, te tomo a mí. Si no, viene todo esto que van a vivir aquellos que se quedan. Aunque después veremos que es bonito en este tiempo pensar que los que se quedaron de la iglesia, es bonito pensar que se pueden salvar. Pero yo prefiero pensar que no, y mejor que nos vayamos aquí. No, creo que es más fácil. La gente quiere quedar a ver al anticristo. La gente está bien, quiere ser el anticristo y ya lo vio por acá, y ya lo digo, ¿para qué lo quieres ver? Yo no quiero verlo. Yo me quiero ir con el Señor, porque la promesa es que nos encontraremos con Él en los aires. Amén. Bueno, entonces terminamos con eso, mis hermanos. ¿No más dudas? Échale, hermano, de una vez, ¿no? Bueno, yo entiendo, de acuerdo a lo que explicó, que si la tribulación en la primera y segunda etapa es juicio, de menor a mayor grado, pero es juicio. Así es. Entonces, si los cristianos que tenemos la esperanza, ¿verdad?, la seguridad en que Dios nos haya salvado, pues ya no vamos a ir a juicio. Entonces, esa es la mayor razón, ¿no?, por que no nos podemos quedar. Esa es la promesa. Por eso aquí le puse somos librados, porque la promesa es que la iglesia no pase por ese juicio, por ese tiempo de ira. Este momento, hermanos, que vamos a ver, desde aquí que viene el arrebatamiento, se inicia lo que se conoce como el día de Jehová o el día del Señor. Y dentro de todo el Antiguo Testamento, el día del Señor o el día de Jehová es el día de juicio. Por eso se oye feo. Bueno, yo le puse aquí la angustia de Jacob, porque es el tiempo en donde el Señor viene a traer juicio sobre su pueblo, juicio sobre las naciones. Es el tiempo más difícil. Por eso cuando ustedes ven los sellos, las trompetas, los hay, las copas, es un evento terrífico, horrible, terrible, devastador. Pero si yo entiendo esto, cuando lo leo yo me gozo. Yo cuando entendí esto de Apocalipsis, cada que leo Apocalipsis yo me gozo. Mientras muchos, oye, ¿no te da miedo leer Apocalipsis? No, me da gozo. Ay, ¿pero por qué? Porque no es para mí. La iglesia desaparece en el capítulo 4 y aparece vista en los cielos con los 24 ancianos. Ahí estamos, felices, libres, transformados, salvos para la eternidad. Sí, porque ya Cristo Ya Cristo nos salvó. Entonces, si nosotros somos arrebatados
y después de arrebatados todavía esperamos juicio, entonces ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de que ya no hay juicio? Si arrebatados todavía nos va a juzgar allá. El tribunal de Cristo es un juicio distinto, no para destrucción, sino para revelar solamente lo que fue oro y lo que fue paja. Vamos a decir, las obras del hermano de él, que él sentía que eran oro, allá va a revelarse por qué estoy dando este estudio. Si fue para vanagloria o fue para dar a conocer su nombre. Y si fue para vanagloria, voy a quedar exhibido ante todos los que estén ahí de que lo que yo hice solamente fue para como que mostrar que sabía. Y si fue oro, se va a mantener y va a decir, lo dio porque quería que la gente conociera lo que venía. Eso es lo que nos va a exponer el tribunal o el juicio cuando seamos arrebatados. Entonces no vamos a perder la salvación. Lo único que vamos a decir, híjole, si no hubiera sido por gracia, entonces con esta exhibida que me acaban de dar, pues me echan al infierno. Porque muchos vamos a decir ahí como ese meme, ya nos exhibiste. Porque van a salir todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Bueno. Hermano, una pregunta. Qué bueno. Respecto, yo precisamente el pastor comentó que había una serie de libros que lo hicieron como una especie de novela. Eran alrededor de 7 libros, porque yo los leí. O sea, cuando empecé, me convertí a Cristo y yo leí esos libros. O sea, era interesante ver, era la historia de un piloto, su hija, que supuestamente habían conocido de Cristo, pero no se fueron en el arrebatamiento y de ahí tomaron. ¿Por qué toman que sí puede haber salvación al que conoció? O sea, aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el 9, dice que hay una gran multitud de todos los pueblos, lenguas, naciones, y que ni siquiera se puede contar. O sea, no es posible contarlo. A partir de este versículo es que piensan que sí puede haber. De ese versículo, exactamente, porque a la luz de la interpretación no hacen la diferencia en base a que cuando vemos el capítulo 4 de Apocalipsis, nosotros en el capítulo 4, cuando Juan es tomado hacia esta nueva visión, lo que él está viendo ya es el cielo, y él está viendo los 24 ancianos, y esos 24 ancianos están dando un cántico de salvación, están alabando al Cordero porque lo salvó. Y hay una multitud también en el capítulo 4. Entonces, no hacen la diferencia de la multitud del capítulo 4 con la multitud que acaba de leer usted del capítulo 11. Son dos multitudes diferentes. La primera multitud de los 24 ancianos tiene que ver precisamente con esta iglesia que obra a través de las dispensaciones. ¿Qué pasa ahí? También hacen una interpretación en su momento un tanto espiritual, alegórica, para transformar que el capítulo 4, la multitud con la otra multitud son la misma multitud, y no son dos multitudes diferentes. El del 7 dice que son los que salieron de la gran tribulación. Salieron. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo están saliendo? Es la multitud que entendemos que se ha convertido a través de la predicación de los 144,000, del testimonio de los 2 olivos. Entonces son dos multitudes diferentes. No creemos que haya cristianos ahí profesantes en base a lo que el dispensacionalismo expone de lo que expliqué. ¿Sí? En base a esto, la gracia se terminó y los que se quedan no se quedan para ver si se salvan, sino que se quedan para un juicio. Y se abre una nueva oportunidad, como en cada dispensación, para los que van a recibir una promesa. La promesa de salvación que trae el Señor a través del capítulo 9, versículo 27, que es un tiempo de juicio, pero también que es un tiempo de oportunidad para abrir el reino milenial. Porque tienen que entrar. Isaías capítulo 66, si no estoy mal, muestra cómo va a haber una entrada de personas a un nuevo reino, en donde dice que el áspid
va a jugar con el león, con el niño y la serpiente. Y es ese tiempo para Israel y para los salvos de todas las naciones. ¿Y por qué de todas las naciones? Porque ya establecimos que si hacemos el conteo de los que no conocen al Señor, son también miles, no se pueden contar, ¿sí? Entonces este libro de Dejados Atrás, creo que es la serie de Dejados Atrás, es muy común dentro del cristianismo, y no es que esté mal, pero es una postura doctrinal distinta que no establece lo que hemos dicho aquí, los modelos de interpretación rígidos. Si vamos a interpretar literal, siguiendo las figuras retóricas, lo tenemos que hacer así. No podemos agarrar tantito literal y luego simbolizar, hacer alegoría, sino que nos vamos por una misma línea. Cuando mezclas, surgen las diferentes teorías. Aunque se pudiera pensar que tantos libros como la película que estábamos viendo de Apocalipsis está enfocada un poquito hacia cristianos o con cristianos, lo cual ya que no se desestima que muchos que dicen ser cristianos o profesar el evangelio puedan ser a costa, porque realmente en el libro y en la película se salvan, pero a costa de sus vidas. Sí, o sea, ahora yo por ejemplo, ahí es donde la posibilidad de que pueden ser salvos, pero a través de no dejar que no se se dejen enseñar y que mueran. Entonces, es válida esa postura cuando no aplicamos bien, como aquí lo estamos haciendo, los tiempos de gracia, las dispensaciones, los propósitos, la finalidad del juicio. Entonces, cuando se habla todo esto, podemos alegorizar y sí creer que los que se queden puedan salvarse. Pero ya eso es una convicción personal, ¿sí? Ya eso es de nosotros decidir ahí a criterio en base a nuestro estudio, porque una cosa es leer los libros de Dejados Atrás y otra cosa es hacer teología, ¿sí? Son dos cosas diferentes, los libros, las películas, y la otra la teología. Entonces ahí es donde entra el shock. Yo no niego que pudiera ser, porque pudiéramos estar equivocados y si se salve, pero a través del método teológico que hemos llevado, pues es donde yo, por lo menos en criterio, me he determinado de que el que se quedó. Y dentro de nuestra postura queda establecido que la iglesia es acordada, es levantada. ¿Sí? Antes de la aparición o de la última cena profética, de la aparición del anticristo, todo eso. Así es. Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros entendamos que el tiempo de gracia es el tiempo en el que el Señor Jesús está obrando por gracia. Y yo me ponía a pensar, acuérdense que lo que impide es quitado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Se quiere que la obra de gracia que el Espíritu Santo ejerce hoy, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, va a ser quitada. Si hoy no nos convencemos con eso y te quisiste quedar porque dudaste y te van a quitar la comida y tú vivías por la comida, va a estar muy difícil, aún si salvar a alguien, que cambie después de que viene lo verdaderamente feo por morir por el Señor. Entonces, si nos vamos a ese punto, bueno, tal vez sí, pero ¿qué tan difícil va a ser que se salve uno de los que se quedó? Aunque también aquí entra una enseñanza, una doctrina que nosotros tenemos en cuanto a la elección incondicional, en el sentido de que los que somos salvos, ¿sí? Incluso yo digo que uno mismo tiene que tener la seguridad y Dios mismo conoce. ¿Por qué razón? Porque realmente habrá muchos que profesan, pero
profesan. profesaron, yo, bueno, ministrado sepelios en los que aún la persona se alejó, no murió en una perseverancia, ¿sí? Entonces, ¿Cómo saber que realmente se salva? pues solamente Dios, no digo por principio, Sí es. casos en los que propiciamos y damos aliento a la congregación de que pues está con el Señor, aunque ahí Sí, yo por ejemplo cuando me toca, como usted dice, paz, yo digo, por fe creemos que el hermano era hijo de Dios, porque profesaba. Pero al final, como dice el pastor, el que sabe es el Señor por la elección incondicional que ha hecho, y por eso que hablamos de la plenitud de los gentiles. Él sabrá el último salvo, y por los salvos es por los que vienen. Se infiere que los que quedaron no son salvos, no tienen el sello, no entendieron, no creyeron. porque Él añade los que han de ser salvados. Así es. Nosotros no añadimos, nosotros predicamos, y el resultado de la predicación la opera el Espíritu Santo cuando oyen el Evangelio y el Señor activa la conciencia de aquel que Él ha preparado. No es mi palabra, no es mi oración, tengo que hacerlo, sí, porque esa es la obediencia que Él me exige. Pero de que yo salve a alguien, y eso no me quita la labor de tener que hacer. ¿Sí? Bueno, mis amados hermanos, pues si no hay